los beneficios de la tumba vacía. Mucho se habla de la tumba vacía. Mucho se habla de que diferentes profetas, hombres que han iniciado un movimiento espiritual, pero en el momento que ellos murieron, sus cuerpos quedaron en la tumba. La diferencia que hace a Jesús realmente ser el Mesías es porque su tumba está vacía. Y eso es parte de lo que celebramos no solo hoy, sino que celebramos cada día de nuestras vidas. Amén. La tumba está vacía y esa tumba vacía produce beneficios en nosotros. Ahora, ¿por qué hemos querido traer este tema hoy? ¿Por qué hemos querido traer este tema hoy? Y es porque muchas veces tú puedes tener beneficios y desconocerlo. Hay un hombre en la historia de los Estados Unidos, una persona que es muy conocido, no solamente en Estados Unidos, sino fuera. Creo que a nivel mundial es bien conocido. Aquí incluso hay una avenida importante que tiene su nombre. Y estoy hablando de Abraham Lincoln, que es esa persona que ustedes ven ahí, ¿verdad? Esa foto de Abraham Lincoln, uno de los presidentes más trascendentales en los Estados Unidos. Le tocó presidir esa nación y estar liderando en un momento de crisis, en un momento de guerra civil. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la figura de Abraham Lincoln? ¿Qué tiene que ver con la figura de Cristo? ¿Qué tiene que ver con los beneficios de la tumba vacía? Algo bien sencillo. Año 1863, Abraham Lincoln promueve y establece una ley de emancipación. Le hablo en español. Una ley donde todas las personas que estaban sujetas a la esclavitud fuesen declarados libres. Claro, esta ley iba a ser aplicable en los estados. Recuerde que en medio de una guerra civil, entonces lo del norte y lo del sur, él representaba la parte norte. Los estados que estaban en la parte norte de los Estados Unidos, todos ellos iban a estar bajo los beneficios de esta nueva ley de la emancipación de la esclavitud. Ahora, ¿qué sucedió? Muchos de los esclavos, a pesar de la ley que lo declaraba libres, seguían siendo esclavos. Por una razón principal: desconocían la existencia de la ley. Había un segmento diferente de esclavos que sabían de la ley, pero sus amos, por cuanto se querían seguir beneficiándose de ellos, no le dieron los detalles o los beneficios de esa ley. Por tanto, muchos de los esclavos, aunque sabían que había una ley de liberación de estatus de su esclavitud, a ser hombres y mujeres libres, no experimentaban los beneficios de esa libertad porque desconocían los detalles de los mismos. Y es curioso como muchos de nosotros, como creyentes, como hijos e hijas de Dios, hemos sido ya liberados. Dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocemos ese verso, conocemos eso porque también está en nuestro escudo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Sabemos que la verdad no es una declaración, la verdad no es un principio, la verdad no es ni siquiera un pensamiento, la verdad es una persona, y es la persona de Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La pregunta es si tú y yo sabemos todo lo que implica esa libertad. El tema hoy es tú y yo identificar si real y efectivamente conocemos los beneficios que se desprende. Para ello yo quiero tomar como base el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 19, y lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Recuerda que las diferentes traducciones simplemente es un lenguaje más popular, un lenguaje quizás más manejado para nosotros hoy día. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 19. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo.
Mientras hablaba, le mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Voy a detenerme ahí y vamos a comenzar a resaltar algunos de los beneficios. No todos, pero algunos de los beneficios que podemos encontrar aquí en este pasaje, en estos breves versos, acerca de la resurrección. La resurrección. Recuerda algo, hay un principio básico que tú y yo tenemos que tener. Pablo lo dice en 1 Corintios 15. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. En pocas palabras, sin resurrección, tu fe y mi fe fuera solamente una ilusión. Sin resurrección de entre los muertos, tu fe y mi fe fuera solamente una buena intención, un buen pensamiento, un movimiento religioso más. Lo que diferencia el cristianismo a las religiones es que las religiones es un intento del hombre acercarse a Dios basado en dogmas, en enseñanzas. El cristianismo no. El cristianismo no es más que el paso que Dios dio para reconciliar al hombre consigo. Y es una relación, no una religión. Lo primero entonces que dice acá es que cuando Jesús al atardecer, fue un domingo, tercer día. Recuerden que Jesús muere 3 días antes. Él entrega su espíritu al Señor, va a la tumba, y mientras está en esa tumba, por el corazón y los pensamientos de estos hombres y mujeres, hubo miedo, hubo incertidumbre, hubo frustración, hubo dolor. Un ejemplo de eso, y quiero echar un poquito para atrás, un ejemplo de eso es que antes de Jesús aparecerle a los 11 discípulos, Jesús se le apareció a 2 hombres que estaban caminando. Es conocido este pasaje como los caminantes de Emaús. De ahí es que hay un movimiento en la Iglesia Católica de Emaús, ¿verdad? De aquellos que caminan y que caminan del lado de Jesús, etc. Jesús se le aparece a estos 2 hombres y cuando Jesús se le aparece a ellos, Jesús le dice: ¿qué conversación que tienen ustedes? Y ellos están tristes, dice que están entristecidos y están lamentándose. Dice: tú eres el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido aquí hoy día. Y Jesús dice: ¿qué pasó? Dice: Jesús de Nazaret. Y habla de Jesús de Nazaret. Dice: nosotros esperábamos en Él, esperábamos que Él fuera el Mesías. Sin embargo, murió. Hoy hace 3 días que murió. Hoy hace 3 días que fue enterrado, fue llevado a una tumba. Y ellos estaban entristecidos y estaban apenados. Momentos después, Jesús se le aparece a los 11 discípulos. Y dice que ellos estaban a puerta cerrada. ¿Por qué? ¿Por qué razón estaban a puerta cerrada? ¿Tenían miedo. Tenían miedo que las mismas autoridades judías que habían crucificado a Jesús, a su Señor, a su líder, ahora fueran detrás de ellos persiguiéndoles para también matarles. Tenían miedo. Imagínense ahora lo que había en el corazón de estos muchachos, de estos hombres. Miedo. 1. 2. Eran hombres que eran pescadores, habían otros que tenían otro tipo de oficio. Y estos hombres por 3 años abandonaron todos sus oficios para seguir a Jesús. Ahora se dan cuenta que aquel que estaba siguiendo está muerto. Entonces no solamente había miedo, ¿había qué? Frustración. Había invertido su vida en algo que al final de cuentas había muerto. Miedo, frustración. Pero había algo más que podemos quizás nosotros sacar en el corazón de estos hombres. Habían escuchado hablar tanto a Jesús,
Habían visto a Jesús sanar enfermos, habían visto a Jesús multiplicar panes y peces, habían visto a Jesús incluso sacar a un Lázaro de la muerte, volverlo a la vida. Y ahora ver que Jesús está muerto, no solamente había temor, no solamente había frustración, ahora había también en ello confusión. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros en momentos determinados, en medio de nuestra fe, a causa de una enfermedad, a causa de un problema económico, a causa de un problema familiar, cuando traemos a memoria todas las cosas que hemos escuchado de Dios, todo lo que hemos leído, en ti y en mí no vienen momentos de temor, frustración o confusión? Incluso nos preguntamos si realmente vale la pena seguir creyendo a Dios. Eso es confusión. Frustración es todo lo que yo he hecho en mi vida para seguir a Dios, para tratar de agradar a Dios, y total, los que no lo hacen les va mejor que a mí. Eso es frustración. Y temor, lo voy a perder todo quizás. El primer beneficio que quiero resaltar acá es el saludo de Jesús. Jesús llega y se presenta en medio de ellos y le da esta palabra: paz. Paz. Y quiero que tú y yo entendamos algo, y es que la paz de Dios es lo único que puede transformar el estado de nuestros corazones. La paz de Dios es lo único, óyeme bien, la paz de Dios es lo único que puede transformar el estado de nuestros corazones. En tu corazón puede haber temor, en tu corazón puede haber frustración, en tu corazón puede haber confusión. Pero cuando la paz de Dios viene sobre ti, cuando la paz de Dios se manifiesta en tu vida, todo temor, toda frustración, toda confusión se va a comenzar a desvanecer. Por eso cuando Jesús se le presenta a los discípulos, lo primero que Jesús les saluda es un saludo que comúnmente los hebreos hacen, pero es lo que Jesús quiso establecer sobre ellos: Shalom. Shalom, paz. Y cuando profundizamos un poco más en la palabra shalom, no sabemos que shalom no solamente es ausencia de, ausencia de turbación en nosotros, sino que la paz de Dios implica plenitud. La paz de Dios implica prosperidad. La paz de Dios implica reposo. Jesús se le aparece a ellos y le dice: reposen. Hoy, más de 2000 años después, todavía celebramos y celebraremos la resurrección de Cristo. Y hoy todavía Jesús se aparece a tu vida, se manifiesta a tu vida y te dice: paz. Quizás hoy tú tienes un tema económico. Quizás tú estás lidiando con el presupuesto. Quizás estás lidiando con una deuda. Quizás estás lidiando con una amenaza inminente de tú perder tu vehículo, perder tu casa, perder lo poco que tienes. Pero hoy Jesús te dice: paz. Porque uno de los beneficios de la tumba vacía, uno de los beneficios de la resurrección, es que la paz que Él había ofrecido, tú y yo la podemos abrazar y la podemos tener. Él lo dice de esta manera en Juan capítulo 14, verso 27. Dice: la paz que yo doy no es la paz que el mundo da. El mundo ofrece paz, pero lo que el mundo ofrece realmente es una supuesta tranquilidad. Tú vas a dormir en paz cuando tú tengas una cuenta bancaria en azul, como tú quieres tenerla. Entonces tú vas a poder dormir, vas a conciliar tu sueño, vas a estar tranquilo. Eso no es paz. Eso es una sensación temporal. La paz de Dios es reposo en Dios a pesar de las circunstancias adversas. La resurrección de Cristo nos da paz a nosotros. Porque la resurrección de Cristo, en ella se cumplió lo que Él también le dijo a los discípulos en el Evangelio de Juan en un momento determinado, donde Él dice: yo tengo poder, tengo autoridad para entregar mi vida y para volverla a tomar. La entregó en Getsemaní, la entregó en el Calvario, cuando entregó su espíritu, y la volvió a tomar cuando por el poder del Espíritu Santo fue levantado de entre los muertos. Y esas evidencias nos dan a entender a nosotros que real y efectivamente, no solamente Cristo, Jesús es el Mesías, sino que nuestro Señor nos ha dado su paz.
para que también nosotros podamos vivir una vida plena. Paz. Pablo en Efesios capítulo 2, verso 4 dice que Cristo es nuestra paz. Mi paz no es la casa que tengo, mi paz no es mi matrimonio, mi paz no son mis hijos, mi paz no son ustedes, mi paz es Cristo. Esa es la razón por la cual me pueden quitar mi esposa, me pueden quitar mis hijos, me pueden quitar las propiedades que yo puedo poseer en un momento determinado y yo puedo permanecer en paz, porque mi paz es Cristo y nada ni nadie me puede quitar a Cristo, porque yo estoy en Él soy, en Él vivo y en Él me muevo. Tu paz nada ni nadie te la puede quitar, porque la paz que tú has recibido a través de Cristo es un beneficio de su tumba vacía. Dice ese mismo pasaje que acabamos de leer de Juan capítulo 20, que inmediatamente Jesús se le habla a ellos y le dice paz. Jesús les muestra sus manos. Ellos pueden ver con sus ojos que no es una aparición, no es un fantasma. Jesús puede mostrarle a ellos sus manos, sus heridas. Yo me imagino la escena esa. ¿Sí? ¿Me imaginan la escena? Jesús enseñando y que ustedes pueden ver el hueco. Jesús se le enseña esto. Y eso, en lugar de crearle pavor, ¿qué le genera a ellos? Dice que alegría. Le genera gozo. ¿Por qué le genera gozo? Porque ellos sabían que no estaban viendo una aparición, sino que estaban frente a Cristo resucitado. Que aquel que dijo que este templo puede ser derribado y en 3 días lo vuelvo a levantar. Ellos estaban pudiendo ver delante de sus ojos el cumplimiento de que era necesario de que el Hijo del Hombre padeciese para que al 3er día fuese levantado. Ellos estaban llenos de alegría y gozo, porque ellos sabían que había una victoria que había sido manifestada y esa victoria iba a repercutir en la vida de ellos. Segundo beneficio entonces que podemos encontrar es que tu alegría y gozo debe estar basada ¿en qué? En la victoria de Cristo, la cual se convierte en tu victoria. Tu alegría y gozo debe estar basada en la victoria de Cristo, la cual se convierte en tuya. Esto es maravilloso. Es maravilloso. Por eso es que cuando Pablo lo dice en otro lugar, en Romanos, cuando habla que nada, ni lo alto ni lo profundo, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Dice que nosotros somos ¿qué? Más que vencedores en Cristo Jesús. Cristo venció y nosotros somos más que vencedores porque no tuvimos que pagar el precio. El precio lo pagó Él. Y eso lo llena de alegría y gozo, porque cada una de las cosas que Jesús había predicho que era necesario para que ellos entonces estuviesen liberados de toda consecuencia del pecado, ellos sabían que era una realidad. Eso le producía alegría, le producía gozo. Es tú y yo saber que hoy, a pesar de nuestros pecados pasados, a pesar de nuestras grietas en el carácter que tú tienes, que tú y yo sabemos que tenemos. Saber que a causa de la muerte y resurrección de Cristo, tú y yo tenemos victoria sobre eso. Y que el pecar y las consecuencias del pecado no proviene de Dios, sino que lo de Dios es victoria, plenitud. Eso debe producir alegría y gozo. Dice que ellos se alegraron y se gozaron. Todavía estaban las autoridades judías detrás de ellos. El peligro era inminente. Óigame bien, el peligro no había desaparecido. Incluso cuando tú te lees las escrituras y te lees, por ejemplo, la carta de Santiago, ¿qué dice Santiago? A los esparcidos. ¿Por qué? Porque había una persecución. Ahí era que iba a apretar la cosa. La persecución ahí que iba a arrancar, porque en principio el blanco era Jesús. Luego se iban a convertir ellos como blanco, como objetivo de persecución.
Sin embargo, en ellos ya no había temor, en ellos había alegría y gozo, porque habían visto a Jesús resucitado. Lo que quiero decirte hoy, que el gozo en el Señor no está determinado con el presente que estás viviendo, sino basado en las promesas y en el futuro eterno al cual tú estás llamado. Y yo no estoy hablando tampoco de cuando tú estés delante del Señor en el cielo. Yo estoy hablando de que tú sabrás que cada promesa que Dios ha establecido se habrá de cumplir en tu vida. Y eso produce gozo, eso produce paz. Días atrás estuve manejando un tema X. Un tema que me estaba provocando cierto nivel de ansiedad. Y recuerdo cómo en medio de todo eso converso con una persona y le digo a esta persona, ora por esta situación. Y yo camino a un encuentro determinado, voy orando al Señor y declaro una palabra. Declaro una palabra, hablo una palabra de fe, hablo una palabra de esperanza, porque yo sé que en Cristo soy victorioso, que en Cristo Jesús soy más que vencedor. Todo lo que conocemos. Y quiero decirle algo. Justamente 5 minutos antes de llegar a mi destino, estoy conduciendo, llega a mi celular un mensaje de uno de los líderes principales de esa casa, Isaías, creo que era Isaías 42. Me llega ese mensaje, me detengo, yo pude haber visto y seguir, no, yo sabía que era algo del Señor, me detengo y leo el mensaje. Gloria a Dios. Entre la oración y ese mensaje me trajeron a memoria de que mi gozo no estaba basado en lo que yo podía enfrentar en ese encuentro, sino que estaba basado en las promesas que Dios ha establecido sobre mi vida. Le digo algo. A los 15, 20 minutos de que se dio ese encuentro y en el proceso del encuentro, todo era victoria tras victoria, victoria tras victoria, victoria tras victoria. Te dirán, pero pastor, esas victorias se iban a dar como quieran. Óyeme bien, algo yo sé, que yo me apropié de mi posición y eso me produjo alegría y gozo, porque es uno de los beneficios de la resurrección, la victoria de Cristo que se convierte en mi victoria, en tu victoria. Yo no sé cuánto en este lugar o cuántas de las personas que puedan ver este mensaje luego, al igual que yo, puedan celebrar no solamente la paz, sino el gozo, la alegría que produce el Cristo resucitado. Ahora, yo quiero que veamos algo más. Y es que Jesús inmediatamente comienza a hablar con ellos. Lo primero que le trae es una asignación. Es una asignación. ¿Cuál es la asignación que le trae a Jesús a ellos? Dice, como el Padre me ha enviado, ¿qué dice? Así yo los envío a vosotros. Dios es quien da y revela propósito a nuestras vidas. Dios da y revela propósito a nuestras vidas. Quiero que tú y yo entendamos algo también esa mañana. De los beneficios de la resurrección no solamente es paz y gozo. Hay propósito. Hay propósito. Dios tiene un propósito. El propósito de Dios para con tu vida no es simplemente aleluya, gloria a Dios, venimos, cantamos, celebramos, leemos algo, diezmamos, ofrendamos, lo que quieran hacerlo y punto. No, el propósito es más que eso. Quiero que entendamos algo. Tu propósito y mi propósito es más que eso. De haber sido eso, en el momento que tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, el Señor puede tomarte y llevarte a su presencia. Así como hizo con Enoc. Dice la palabra que Enoc fue traspuesto por Dios.
Así que claramente vemos aquí que el tercer beneficio es propósito. Dios es quien da y revela propósito a nuestras vidas. Dios da y revela propósito. ¿Sabe? La mayor pobreza que una persona puede tener no es ausencia de dinero. La mayor pobreza que un hombre o una mujer puede tener es la carencia de propósito y sentido de vida. Cuando tu vida no tiene sentido, cuando tu vida no tiene propósito, tú eres una persona pobre, eres un miserable, eres una miserable. Si mi vida no tuviese propósito, no tuviese sentido, yo fuera el más digno de conmiseración. Puedo tener todo, puedo tener familia, puedo tener dinero, puedo tener recursos, puedo tener amistades, pero sin propósito mi vida sería vana, vacía. La resurrección, Jesús vino a darle un propósito a los discípulos. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué tú existes? ¿Por qué Dios te mantiene respirando? ¿Para que sea un número más? ¿Cuál es el propósito que tú tienes en Dios? Jesús dice, como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Ahora vamos hacia atrás y vamos a ver la vida de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Hechos capítulo 10 dice que Jesús anduvo haciendo bienes y milagros a muchos. Efesios también capítulo 2 verso 10 dice que nosotros fuimos preparados en Dios y que Dios creó buenas obras desde antes de la fundación para que tú y yo caminésemos en ellas. Si Jesús parte del propósito, dice que como el Padre me envió. Veamos la vida de Jesús. Jesús sanaba a los enfermos, ciertamente, pero Jesús no hacía acepción de persona. Jesús se entregaba por todo. Los discípulos en un momento determinado se le acercan a él y dicen, maestro, tú no vas a comer. ¿Y qué dijo él? Mi comida, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. A Jesús no le importaba que lo vieran con una persona pobre, con un leproso, con una prostituta, con una persona tildada por ladrón, por la popularidad, por el pueblo. A Jesús no le importaba, porque lo que gobernaba a Jesús y sus acciones era el propósito del Padre. Y Él lo iba a llevar a cabo. Él tenía que transformar una vida. Si Jesús solamente con conversar con una mujer mal vista por todo, porque había tenido muchos hombres, tenía un historial dudoso, pero si solamente Jesús se detenía a hablar con esa mujer y esa conversación iba a transformar a esta mujer, era más que suficiente, porque para eso lo envió el Padre. Ahora Jesús da propósito, su resurrección, y te dice, yo también ahora te envío como el Padre me envió. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuántas personas están siendo transformadas? ¿Cuántas personas están recibiendo valor a causa de tu palabra, a causa de tus conversaciones? Yo no estoy preguntando que cuántos panes o peces tú has multiplicado. Yo estoy preguntando cuántas personas han sido levantadas del lodo a causa de que tú le has extendido tu mano y le has dicho, levántate. Yo estuve ahí, alguien me levantó y yo te levanto. Ven, voy a caminar contigo. Aunque todo te abandone, yo no te voy a abandonar. Ven, vamos juntos. Ven, te voy a llevar a un lugar. Y yo no estoy hablando de un lugar físico, estoy hablando de un lugar espiritual. Te voy a llevar a la presencia de alguien que puede transformar tu vida como ha transformado mi vida. Eso es propósito. Si tu propósito es hacer dinero, si tu propósito es crecer tu familia, si tu propósito es tener más vehículos, más casa, verte mejor físicamente, ese es tu propósito, entonces quiero decir que tu vida es vana, tu vida es vacía, tu vida es pobre, mi vida es miserable. Porque el propósito de la resurrección o los beneficios de la resurrección no solamente es paz, no solamente es gozo,
también una revelación de propósito. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo? Jesús, después de su resurrección, después de este momento de conversación, Él hace otras cosas. Dice la Escritura que Él conversa con ellos durante varios días, durante alrededor de 40 días Jesús anduvo y más de 500 personas fueron testigos de la resurrección. Pero momentos antes de Él partir nuevamente al Padre, Jesús le da lo que llamamos esa gran comisión. Es esa comisión, esa misión de vida dentro del propósito. Y Jesús se le llega a decir a ellos, y lo vemos en Mateo capítulo 28, Jesús le dice a ellos, toda potestad, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ahora vayan ustedes y hagan discípulos y sean bautizados ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos. Eso está dentro del propósito. La pregunta es, te voy a hacer esta pregunta: ¿cuántos discípulos tú tienes hoy día? Hoy, ¿cuántos discípulos tienes en el Señor? Yo no estoy hablando en el negocio, no estoy hablando en la empresa, no estoy hablando en el multinivel. No, ¿cuántos discípulos tú tienes hoy? Tú puedes decir, bueno, yo estoy discipulando. Hay tantas personas que hoy yo estoy impartiendo vida. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Porque si el número no es superior a 0, quiero decirte que hoy día tú y yo no estamos haciendo nuestra asignación conforme al propósito. Conforme al propósito. Conforme al propósito. Quizás esta semana tú compartiste con alguien el negocio que tú estás representando. Quizás esta semana, a pesar de ser de vacaciones, si estuviste en la playa, tuviste la oportunidad de alguien que conociste hablarle del negocio, cualquiera que sea, de la empresa que representa, le pasaste una tarjeta, le hablaste de las ventas, le hablaste de multinivel, le hablaste de lo que sea. Ahora la pregunta es, ¿a cuántas personas tú le hablaste de Cristo? Yo sé que tu mensaje no es popular, pero es parte de redireccionar nuestras vidas. Porque de los beneficios de la resurrección, no solamente el gozo y la alegría, también está el propósito, traer sentido a nosotros. Hay algo más. Una vez Jesús le dice eso a ellos, dice que Jesús sopla sobre ellos y le dice, reciban el Espíritu Santo. Y para muchos pueden entrar en contradicción o en confusión, porque dirán, pero Jesús sopló aquí o el soplo es de Hechos capítulo 2, cuando vino el soplo, un viento recio y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué soplo? Porque Hechos 1:8, Jesús dice, quédense ahí con ustedes hasta que venga sobre ustedes el poder. ¿Qué sopló Jesús? Para entender esto tenemos que ir a Génesis capítulo 2, verso 7. Cuando Dios forma al hombre, dice que Dios sopla. La palabra soplar ahí es ruá en hebreo, que es espíritu. Dice que sopló y el hombre se convirtió en un alma vivificante, un espíritu vivificante. Conectamos eso con Romanos capítulo 8, donde dice que el Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu. El cuarto beneficio que podemos ver acá es que el Espíritu Santo viene a nosotros para vivificar e impartir poder a nuestras vidas. El Espíritu Santo viene a nosotros para vivificar. ¿Sabes lo que significa vivificar? Es como cuando tú tomas un fuego, se está apagando. Algunos de ustedes del campo, esas cosas, bueno, también aquí haciendo barbecue, ¿verdad? Y tú comienzas a avivar y ese fuego comienza a cubrir fuerza. Eso es vivificar. El Espíritu Santo de Dios vivifica tu vida. Jesús, además de la paz y del gozo que ellos habían experimentado, Jesús le había dado una asignación a ellos, le había dado sentido de propósito. Pero Jesús sabía que ellos necesitaban el Espíritu Santo para hacerlo. En sus fuerzas no iban a poder hacerlo. Tú y yo podemos hacer ventas, tú y yo podemos cerrar negocios porque hemos cogido un curso y hemos aprendido cómo se cierra negocio eficazmente.
cómo hacer amigos. Hemos leído 4, 5, 6 libros de esto. Pero ¿sabes qué? Transformar una vida no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas. Lo hacemos ¿cómo? Por medio del Espíritu Santo. Y es por eso que tenemos que volver nuevamente a darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Métodos, formas para lograr esto, para lograr aquello, y lo hacemos incluso en cosas eclesiásticas o espirituales, pero sin el Espíritu Santo. Cuando uno de los beneficios de la resurrección es el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo esto a los discípulos: os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me fuere, enviaré a vosotros el otro, al Consolador, al Espíritu de verdad, que lo va a llevar a toda verdad. Es el Espíritu Santo que en Hechos capítulo 1 verso 8 es prometido por el Señor, y en el capítulo 2 viene sobre la iglesia, y cuando todos son llenos, los hombres temerosos, los hombres que estaban asustados, ahora se ponen en pie y pueden predicarle a multitudes. Es el poder del Espíritu Santo que puede permitir que estos hombres puedan llegar a un lugar y un paralítico postrado, ellos decirle: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Es el poder del Espíritu Santo que puede hacer que tú estés atravesando por una crisis económica y tú hablar a una persona de fe, hablar a una persona de prosperidad de Dios. Y tú le dices: pero ¿cómo si tú no tienes? Y tú no estás hablando de lo que tú tengas o no tengas en lo económico o en lo material, sino por el Espíritu. Por el Espíritu, una persona enferma puede desatar sanidad, porque no está dando sanidad de lo que tiene, sino de quien opera a través de él o de ella. El Espíritu Santo. Gozo, alegría, propósito. El Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer? El Espíritu Santo no es un objeto. El Espíritu Santo no es un adorno que yo me cambio hoy. Me lo voy a poner hoy el reloj, no me lo voy a poner. Me voy a poner estos tenis, me voy a poner unos zapatos. Hoy no me lo voy a poner. No, el Espíritu Santo no es un objeto. El Espíritu Santo no es tampoco ¿cómo se llama el asuntito este que le ponían? Un azabache. El Espíritu Santo no es un azabache. No es como la mojiganguita esta que le ponían también. Un resguardo. Un resguardo era que le ponían con un hilo, un asunto. El Espíritu Santo no es un resguardo, no es un amuleto, no es un azabache. No. El Espíritu Santo es Dios mismo habitando en ti y operando a través de ti. Y es uno de los beneficios que tú y yo tenemos hoy a causa de la resurrección de Cristo. Iglesia, el Espíritu Santo te anhela celosamente. El Espíritu Santo anhela hablarte y que tú le escuches. Anhela guiar tus pasos, anhela guiar tus decisiones. El Espíritu Santo anhela que tú le digas: me muevo, hazlo tú, Señor, hazlo tú, Señor, hazlo tú, Señor. Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos hoy está en ti. Beneficios de la tumba vacía. No solamente gozo, no solamente paz, no solamente ahora tener una asignación o un propósito de parte de Dios, sino de tener a Dios mismo en medio nuestro. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Estás hoy disfrutando de los beneficios de la tumba vacía? Es una pregunta que te hago. Es una respuesta que solo tú puedes tener. ¿Estás experimentando paz? Recuerda que paz no es ausencia de crisis. Tú puedes tener el rancho ardiendo y tener paz. Y eso no es que tú eres sinvergüenza. Es porque tú sabes quién ha confiado. ¿Estás experimentando, estás disfrutando de eso? ¿Estás teniendo gozo en tu vida? No estoy hablando de la alegría temporal que nos produce las circunstancias que van y vienen. Estoy hablando del gozo, de ese estado que se convierte en tu fortaleza. Tu vida tiene propósito. Tu vida tiene sentido. Creo que esta es una de las preguntas que tenemos que hacernos.
cuál es el propósito de mi vida. Y finalmente, le estoy dando lugar al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien está gobernando mi vida, guiando mis pasos. Estoy siendo llenado continuamente por Él. Hoy es el día. Hoy es el día de que tú y yo tomemos una decisión. Hoy es el día de que tú y yo tomemos una decisión de acercarnos a Jesús y experimentar, recibir la transformación que Él nos ofrece. Porque su tumba está vacía. Hoy, toma esa decisión. Te dirán, pero yo conozco al Señor hace tiempo. Sí, quizás tú lo conoces hace tiempo, pero como aquellos esclavos que le mencioné al principio, ya eran libres, pero desconocían los beneficios de esa libertad y por tanto vivían siendo como esclavos, aunque ya eran libres. Toma la decisión. Toma la decisión de rendirte a Él. Decide vivir una vida llena de paz, gozo, propósito y poder. Cierra tus ojos unos instantes. Quiero orar en ese momento, dando gracias al Señor por algunos de los beneficios. Hay muchos más beneficios, ¿verdad?, de la resurrección. Pero hemos visto hoy solo 4 de ellos, 4 beneficios de la tumba vacía. Padre, gracias. Gracias por tu amor.